Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y haciendo un breve análisis de lo que fue el empate de River en condición de visitante 0-0 frente a Defensa y Justicia, en lo que fue el debut del equipo conducido por Marcelo Gallardo en esta nueva liga profesional. El conjunto conducido por el Muñeco mostró una aceptable versión, teniendo en cuenta al rival, que es complicado, teniendo en cuenta la cancha, que siempre le es difícil, y además hay que destacar que le faltaron muchísimos jugadores. Es más, en la zona defensiva no jugó ninguno de los que habitualmente serían los 4 titulares, y el que se venía ganando el puesto justamente para ser titular, como Luis Mamana, se terminó yendo lesionado. De mitad pancha para adelante sí se mostró un equipo quizás un poco más armado, pero aún así no logró conectar de la suficiente manera como para generar suficientes situaciones de gol. El partido fue muy parejo, estuvo bien el 0-0 en mi opinión. Es cierto que podría alguno de los dos equipos haber marcado algún que otro tanto, porque tuvieron alguna que otra ocasión peligrosa como para convertir, pero el empate termina siendo el resultado más justo. En este partido fue un aceptable debut de River, y además de esto vamos a estar mencionando un par de buenas noticias que tiene Marcelo Gallardo de cara al futuro del equipo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar, como hago siempre, dando un breve análisis de cada uno de los futbolistas, haciendo un comentario de cada uno de los jugadores que disputó este partido. Empezamos con uno de los 3 mejores del equipo del Muñeco, Ezequiel Centurión, sin destacarse demasiado, pero con una salvada providencial, cuando el encuentro estaba 0-0 en el primer tiempo, justamente ante un ex River que se encuentra a préstamo en el Conde Varela, como lo es Agustín Fontana. Luego de que los centrales del Millonario no pudieran marcar al atacante de Defensa y Justicia, Fontana remató solo de zurda dentro del área, y Centurión, con una mano espectacular, terminó salvando lo que en ese momento hubiera sido el 1-0 a favor del equipo de Florencio Varela. Después mostró seguridad en todo momento, 3 partidos hasta el momento oficiales para Centurión en el arco de River, un solo gol recibido, buena actuación del juvenil de las inferiores del más grande. Emanuel Mamana venía teniendo un correcto partido en cuanto a la zona ofensiva, pero defensivamente le estaba costando. Rotondi le estaba haciendo de las suyas por ese sector, y es por eso que, si bien no iba a ser reemplazado, tampoco estuvo mal el hecho de que cambiara en ese lugar a Mamana por Herrera, porque no estaba teniendo un buen partido el futbolista que llegó como refuerzo procedente de Rusia. Lamentablemente el cambio justamente no fue por eso. Hubiera sido mejor que lo sacara quizás por un mal rendimiento que por este fuerte golpe que tuvo en una de sus rodillas. Le tuvieron que poner hielo, y claramente ahora es duda para lo que va a ser el partido contra Atlético Tucumán. La dupla de centrales, tanto Maidana como González Pires, jugaron bastante parecido. En el caso de Johnny, tuvo un cierre providencial en el segundo tiempo, luego de que Herrera fallara en un despeje, pero después terminaron ambos teniendo un buen compromiso, a pesar de estas situaciones en el primer tiempo donde no pudieron, no sé si contener a Fontana, pero lo perdieron en algunas oportunidades que hicieron que el atacante, como dije, que está cedido en el Halcón de Varela, tuviera un par de jugadas de gol. Después, es cierto, no cometieron errores y tuvieron un aceptable compromiso. Elías Gómez viene en la marca, a mi entender le faltó pasar un poco más al ataque. Es un futbolista con características ofensivas muy buenas, pero si hay algo positivo que destacar de Gómez es que en ningún momento sufrió defensivamente, y es por eso que terminó redondeando un buen compromiso. En general, la mayoría de los jugadores de River hicieron un aceptable encuentro. Ninguno estuvo, salvo Brian Romero, que ahora voy a hablar de él, por debajo de su nivel, pero tampoco estuvieron por encima de las circunstancias como para darle a River los 3 puntos. En el medio, Enzo Pérez, correcto partido, bien en la marca, fue el primer amonestado, llegó tarde a una pelota, y correcto en la distribución, sin destacarse porque el partido tampoco pedía que Enzo se destacara. El capitán redondeó un buen partido sin lucirse demasiado. Enzo Fernández fue el mejor jugador de campo de River sin ninguna duda, y a mi entender termina siendo la figura del partido, porque es el futbolista más determinante del mismo. Es el que genera las pocas situaciones de gol que tuvo River en sus pies, y también el único que podía hacer mover la pelota y que también recuperaba los balones con total solvencia al mismo tiempo que intentaba jugar. Es claramente hoy por hoy el mejor jugador del equipo. Esperemos que en este mercado de pases no se vaya. Santiago Simón, muy buen primer tiempo, bajó en el segundo. Creo que si River tuviera otro banco de suplentes, ya también voy a hablar de esto, hubiera sido modificado no por su mal rendimiento, sino que por ese sector, teniendo en cuenta que ya había ingresado Herrera, hubiera River podido atacar de otra forma. Palavecino no tuvo el mejor de los compromisos, y a mi entender, cuando estaba mejor en el partido, que fueron los primeros minutos del segundo tiempo, Gallardo decidió reemplazarlo por Pochettino. En la etapa inicial no mostró su mejor versión. Ezequiel Barco no tuvo un buen compromiso en general, más allá de que tampoco fue malo su partido.
Tuvo algunas desnivelaciones individuales, que es lo que mejor hace y lo que ha hecho bien desde que llegó a River, pero su déficit sigue siendo el mismo, no logra ser lo suficientemente eficiente a la hora de terminar las jugadas y es por eso que terminó siendo reemplazado por Paradela. Y Brian Romero, el más flojo del equipo, tuvo una chance muy pero muy clara para abrir el marcador en el primer tiempo y la falló. Después es cierto, en lo que respecta a la presión, que es algo que el muñeco siempre le pide a sus delanteros, lo hace bien, recuperó algunas pelotas, pero le falta el gol, está peleado con el arco, solo marcó un tanto frente a Gimnasia en lo que va del 2022, River lo va a necesitar porque no sabemos si van a llegar más delanteros. Vamos a analizar rápidamente lo que fue el primer tiempo. En el arranque, River siempre se mostró con la iniciativa de la pelota, movió mejor el balón que Defensa y Justicia, pero en ningún momento logró profundizar. River tuvo el mismo problema durante los 90 minutos. No lograba tener peso en el área ni tampoco suficientes jugadores ofensivos como para generarle un verdadero problema a la defensa de justamente Defensa y Justicia. Lo que River hacía era juntar muy bien a sus futbolistas en la mitad de la cancha, algunos de ellos con mucha más precisión. En la primera parte, sobre todo en los pies de Enzo Fernández y de Santiago Simón, Barco y Palavecino por el otro lado no estaban lo suficientemente finos, pero de esta manera River lograba, sobre todo en la espalda, en el lateral izquierdo del conjunto local, generar estas oportunidades que pudieron haber significado que River abriera el marcador. La primera de todas, un cabezazo de Ezequiel Barco un poco incómodo, esta no fue tan clara, que termina yéndose por arriba del travesaño. Posteriormente un muy buen centro de Simón por abajo hacia Brian Romero, que define solo hacia el palo izquierdo de Unzain, pero no logra justamente meter la pelota en el arco, que es el gran problema que tiene Romero hoy. Es cierto que en anteriores partidos quizás no había tenido una situación de gol tan clara, pero en esta oportunidad sí la tuvo. Y si bien el resto de las cosas que tiene que hacer un atacante para Marcelo Gallardo lo hizo bien, el hecho de que hayan faltado Julián Álvarez y Matías Suárez se nota aún más que Romero es suplente claro en este equipo en caso de que toque pelearle el puesto, porque el año pasado podía claramente disputar el 11 titular. Hoy por hoy, lamentablemente, se merece estar sentado en el banco de suplentes, y si River tuviera suficientes delanteros, ¿quién te dice que a lo mejor estaría fuera de la convocatoria? Posteriormente en el partido River también tuvo algunas fallas defensivas por el costado derecho, sobre todo donde mejor atacaba River también era donde peor defendía, porque Mamara no podía contener a Rotondi. Hubo muchas ocasiones en ese sector, la primera de todas la de Fontana que contaba anteriormente, zurdazo y que termina tapando Centurión. Después tuvo otra, el ex delantero de River a préstamo en Defensa y Justicia, que termina siendo un tanto pifiada, y en el primer tiempo no pasó verdaderamente nada más, y en el segundo, que era también lo voy a estar comentando pero desde otra manera, tampoco pasó mucho, no fue un encuentro con tantas situaciones de gol. El cotejo siempre se mantuvo tenso porque cualquiera de los dos equipos que metiera el gol, a mi entender, se iba a llevar el partido, porque no sabemos si el otro hubiera podido reaccionar. Por lo menos de la manera en la que estaban jugando no hubiera podido ser así, porque ninguno de los dos decidió arriesgar demasiado como para llevarse los 3 puntos. El empate termina siendo justo y en ese primer tiempo ninguno de los dos mostró suficientes virtudes como para vulnerar la defensa del equipo rival. River se mostró en ciertas oportunidades un tanto endeble defensivamente, pero a su vez también mostró buen juego en la mitad de la cancha. Le faltó calidad ofensiva, a mi entender, como para poder abrir el marcador, y en esta oportunidad no solamente le faltó eso, sino que en el banco de suplentes no había prácticamente variantes. De hecho no había ningún delantero. River tenía más arqueros que delanteros en el banco de suplentes porque estaba Petroli pero no había ningún atacante, y en el segundo tiempo, si los de adentro no lograban dar vuelta a la cosa, era muy difícil que River se llevara las 3 unidades. Y ahora voy a analizar el complemento desde una situación que se dio cuando promediaba justamente el segundo tiempo, que fue una discusión bastante fuerte entre Sebastián Becasés, el técnico de Defensa y Justicia, y el director técnico de River, Marcelo Gallardo. Si analizamos el juego brevemente, la realidad es que no hubo mucho. El Millonario no tuvo prácticamente situaciones de gol, más allá de un zurdazo de Enzo Fernández un tanto pifiado, y Defensa y Justicia tampoco las tuvo. De hecho, sobre el final, recién a los 40 del segundo tiempo, llegaría un remate un tanto desviado del recién ingresado Francisco Piccini, y después no mucho más. River tuvo la pelota prácticamente todo el segundo tiempo porque Defensa y Justicia no se pudo hacer con el balón en ningún momento, pero el Millonario, y como lo dije en el primer tiempo, no fue lo suficientemente profundo y el muñeco realizó solamente 3 modificaciones de las 5 permitidas. La primera de ellas obligada, Herrera por Mamana, aunque seguramente con más minutos en el segundo tiempo iba a ser también un cambio, no obligado sino por el partido en sí, pero Mamana se vio obligado a salir reemplazado a tan solo 5 minutos de iniciado el segundo tiempo. Como dije, a mi entender a los 25 o 30 hubiera sido un cambio porque Herrera le da más carácter ofensivo y defensivamente no falló, no entró mal, más allá de que tuvo una pifia que podría haber significado una jugada de gol para Defensa, pero que terminó cubriéndolo muy bien Maidana en esta oportunidad. Después ingresó Pochettino por Palavecino sin destacarse demasiado, tampoco
Tuvo un mal ingreso Pochettino, pero sinceramente, y viendo que River necesitaba un cambio de cara, sobre todo de mitad de cancha para adelante, Pochettino no se la pudo dar en esta ocasión, y el último cambio terminó siendo el ingreso de Paradela por Barco para mover un poco más el sector izquierdo. Tampoco fue un cambio que modificó las cuestiones de cara a la zona ofensiva del equipo. Paradela siempre ingresa por ese sector, normalmente en lugar de Barco, y si bien el ex Independiente no tuvo un buen partido, el ex Gimnasia tampoco pudo desnivelar, y el partido quedó como quedó, 0-0, y es por eso que ahora voy a contarles lo que sucedió entre Marcelo Gallardo y BKSS, porque el técnico de Defensa y Justicia evitó que se hiciera un lateral a favor de River de una manera un tanto, no sé si brusca por decirlo, pero rara, porque que un jugador evite que un lateral se haga como para volver a su posición es algo normal, pero que lo haga un entrenador no es cosa que se ve todos los días. Facundo Tello, el árbitro, quien no expulsó en el primer tiempo a Agustín Fontana, que debió haberse expulsado por 2 patadones, en esta oportunidad sí le mostró la roja correctamente al técnico del equipo de Florencio Varela, y tuvo un encontronazo con Marcelo Gallardo en el momento en el cual se estaba retirando del campo de juego. No sabemos exactamente qué es lo que se dijeron en su totalidad, sí hubo algunas palabras que se lograron escuchar, y seguramente los canales de televisión muestren estas imágenes una y otra vez durante todo este día lunes, y ahí sabremos efectivamente qué es lo que sucedió. Normalmente se saludan en las previas, en los post partidos, aunque en esta oportunidad claramente por este encontronazo que tuvieron, el saludo luego del encuentro quedará para más tarde. Y entre tantas malas noticias, ayer antes del partido de River, un par de horas antes, quien tuvo una buena actuación y empieza de a poquito a confirmar su lugar en el Mundial de Qatar es nada más y nada menos que Julián Álvarez, que jugó un muy buen partido siendo titular en la goleada de la selección argentina por 5-0 frente a Estonia en un amistoso internacional disputado en España. La araña compartió delantera junto con Lionel Messi, quien convirtió los 5 tantos del partido en una actuación fenomenal del mejor jugador del mundo, y con Paulo Dybala, que es un futbolista con el cual lucha mano a mano para formar parte de la nómina definitiva para ir a la Copa del Mundo. La realidad es que hoy Julián Álvarez parece ser el primer suplente de Lautaro Martínez, y es por eso que, de no mediar inconvenientes de seguir en este nivel, el futbolista surgido de las inferiores de River disputará su primer mundial con el combinado nacional mayor a fines de año entre noviembre y diciembre en Qatar. En cuanto al partido de ayer, lamentablemente no pudo convertir. Ya lleva 1 anotado con el seleccionado mayor. Recordemos, en la última jornada de las últimas eliminatorias sudamericanas, en el empate 1-1 en condición de visitante frente a Ecuador, Álvarez convirtió su primer tanto en el primer partido que jugaba en condición de titular. No hay que dejar de destacar que el encuentro de ayer frente a Estonia fue el segundo que juega desde el arranque Julián Álvarez. En el resto de los partidos en los cuales ha estado con el seleccionado mayor, únicamente ha jugado un puñado de minutos ingresando en el segundo tiempo, y es por eso que me parece que ayer, si bien no convirtió, fue un paso muy grande para la araña de cara a lo que va a ser su participación en el Mundial. Está peleando directamente un lugar por ser uno de los atacantes, y ayer dio un paso verdaderamente gigante. Y hablando de los otros seleccionados, Franco Armani también estuvo desde el arranque, pero prácticamente no tuvo participación porque el seleccionado argentino fue muy superior al combinado europeo, prácticamente de cuarta línea de Europa, y es por eso que el arquero de River no pudo destacarse. Casi seguro que Armani sí tiene su lugar asegurado en el Mundial porque es el primer suplente de Emiliano Martínez. En el caso de ambos, volverán esta semana a sumarse a los entrenamientos con River y van a ser titulares el próximo sábado de las 20:30 cuando River visite a Atlético Tucumán en el Monumental, en un partido que ya empieza a ser no determinante porque falta muchísimo en esta liga profesional, pero por lo menos River sabe que de local no puede perder puntos. El último compromiso en el Antonio Vespucio Liberty frente a los tucumanos fue 1-1 por la Copa Liga Profesional pasada, y el millonario mostró una de sus peores caras, no jugó para nada bien y no pudo romper el cerrojo del conjunto dirigido por Pusineri. Así que con Julián Álvarez en la delantera y con Franco Armani en el arco, regresando, esperemos que River vuelva a tener un gran nivel como para sumar sus primeros 3 puntos en la liga. Y otra buena noticia para el muñeco es que en el correr de estas semanas, al fin y después de mucho tiempo, los dos llevan más de un mes sin jugar y prácticamente estarán cumpliendo los 50 días. Es más, Quintero ya los cumplió y Suárez está muy cerca, desde que ambos futbolistas no suman minutos oficiales con la camiseta de River, pero en los primeros entrenamientos de esta semana, tanto el colombiano como el atacante cordobés estarán recibiendo el alta médica y River los necesita sí o sí. Más allá de que ya en el próximo partido va a contar con los regresos recién mencionados de Armani y de Álvarez, necesita que los jugadores que se encuentran lesionados recuperen sus mejores versiones como para empezar no solamente a formar el 11 titular,
que vio a River campeón el año pasado, sino también para tener un banco de suplentes lo suficientemente competitivo, porque es muy raro que el Millonario tenga un banco de suplentes con tan solo 7 jugadores y sin delanteros. También es cierto que Luquita Beltrán, el delantero que jugó este fin de semana para Colón de Santa Fe, empató justamente 1-1 ante Atlético Tucumán, se va a sumar a los entrenamientos, va a ser técnicamente el primer refuerzo de River, y Beltrán sería uno de los futbolistas que jugó la primera fecha contra Atlético Tucumán y va a jugar también la segunda jornada contra Atlético Tucumán con 2 camisetas distintas. Pero volviendo a los casos de Suárez y de Quintero, el colombiano se lesionó antes del partido contra Talleres el 20 de abril de este año. Ya lleva más de 50 días, pero recordemos que había recibido la alta médica en la previa del compromiso frente a Colo-Colo en el Monumental. Ese partido fue el 19 de mayo, se habían cumplido los días correspondientes de su recuperación del desgarro, pero lamentablemente tuvo que hacerse nuevamente estudios porque en una práctica se resintió de la lesión y estos estudios mostraron que se había abierto la cicatriz y se había desgarrado nuevamente, es decir, otros 21 días afuera. 21 más 21 son 42, un poco más de días teniendo en cuenta que estaba curado en su momento. Llevamos 50 días sin ver a Quintero con la camiseta de River, esperemos que el sábado podamos verlo. En el caso de Suárez son menos días, no se desgarró, tuvo una distensión en el sóleo, pero la diferencia es que el atacante nacido en Córdoba es bastante más grande en cuanto a su edad y es por eso que siempre va a necesitar un periodo más prolongado para recuperarse de sus lesiones. Una distensión normalmente lleva entre 14 y 21 días para cualquier futbolista. En el caso de Suárez lleva aproximadamente 40 días, pero en ambos casos en el transcurso de esta semana van a recibir la alta médica. Lo más seguro es que no sean titulares contra Atlético Tucumán en un Monumental el próximo sábado, pero por lo menos ya teniéndolos en el banco de suplentes, pudiendo ir sumando minutos de a poco, Gallardo prácticamente suma 2 caras muy importantes, teniendo en cuenta que se acercan los octavos de final de la Copa Libertadores. Bueno, para cerrar contando un poco ahora lo que viene, teniendo en cuenta que River va a tener estos 6 días de descanso, teniendo en cuenta que jugó ayer, que va a jugar el próximo domingo frente a Tucumán en el Monumental, pero que después vendrá una pequeña seguidilla de compromisos consecutivos, porque hay que destacar que la tercera fecha frente a Colón en Santa Fe va a ser entre semana, el miércoles 15 de junio por la noche, y posteriormente el domingo, que sigue el domingo 19, va a estar visitando a Unión también en Santa Fe. River va a jugar 3 partidos en 8 días y necesita a todos los futbolistas a disposición. El muñeco Gallardo no debe querer volver a presentar un banco de suplentes de esta manera porque es muy complicado ganar un partido con los cambios en el segundo tiempo con un banco sin delanteros. Es cierto que tiene futbolistas en el campo de juego desde el arranque como para poder hacer la diferencia, pero un equipo como River no puede presentar un banco de suplentes de esta manera. Y en el transcurso de esta semana, si Dios quiere, estará sumando al menos 5 caras nuevas: Armani y Álvarez, que vienen de la selección, Quintero y Suárez, que se estarían recuperando, hay que ver qué sucede con Casco, y Beltrán, que vendría desde Colón de Santa Fe. Después habrá que ver y esperar qué es lo que sucede con Nicolás de la Cruz, que está con Uruguay, y con Paulo Díaz y Héctor David Martínez, que se encuentran con la selección de Chile y con la de Paraguay respectivamente. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.